Ok, buenas noches. Muchas gracias. Bien, ante todo, muy buenas noches, estimados participantes. Soy Gina Pinco Bermuda, trabajadora social. Es un placer para mí estar presente el día de hoy con cada uno de ustedes para poder disertar un tema muy interesante, ¿no? Sobre lo que es el trabajo con nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde el Estado peruano, específicamente desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cómo es que este sector trabaja a favor de esta población considerada en situación de vulnerabilidad por diferentes condiciones, ¿no? En este caso, por la condición de la edad. Bien, vamos a compartir el material del día de hoy. Por favor, a los organizadores, si me permiten compartir. Sí, no me permite compartir, por favor. Ah, ok, muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. No sin antes es dejar agradecer a la institución por la invitación para poder tocar ese tema muy, muy importante y en general es bueno, ¿no? Tener siempre conocimiento sobre la labor que realiza los sectores del Estado, en este caso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cómo contribuye en el desarrollo integral y el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, qué programas ofrece, ¿no? Desde este sector, con la finalidad de que se pueda trabajar en el desarrollo integral y en el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes. Bien, entonces vamos a iniciar mencionando que nuestros niños, niñas y adolescentes, al estar en pleno proceso de desarrollo y en una condición de desventaja, para hacer efectivos sus derechos, constituyen un grupo de población vulnerable, ¿no? Y este hecho se agrava aún más cuando no reciben ni el cuidado ni la protección adecuada de sus padres, de sus madres o de otros adultos responsables de su cuidado. Lo que va a generar qué cosa? Que carezcan de cuidados parentales o estén en riesgo de perderlos, que los lleve finalmente a una situación de desprotección familiar, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este sector todavía es considerado una población en situación de vulnerabilidad por su condición, ¿no? En este caso, por la edad que tienen, necesitan del apoyo, la intervención de los adultos o de las personas responsables de estos. Entonces, frente a esto, ¿no? Frente a esta situación de desprotección familiar, es responsabilidad del Estado garantizar esa atención a estos niños, niñas y adolescentes. ¿Y a través de qué? A través de sus sectores, como les mencionaba, en este caso tenemos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien nos ofrece servicios como las unidades de protección especial, que son las UPES, los centros de acogida residencial, que son los CAR, de manera complementaria también las defensorías municipales del niño, niña y adolescente, que son instituciones que están bajo la administración del MIM, ¿no? O sea, también se tiene el INAVIF, que trabaja con estos niños, niñas, adolescentes y con las familias en situación de desprotección. Entonces, continuamos con que los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población. Esta situación de vulnerabilidad exige la intervención del Estado, ¿no? Exige la intervención de la familia y la comunidad, tal como lo han establecido diversos instrumentos internacionales. Vamos a ir viendo las normativas internacionales que rigen, ¿no? Que norman que cada Estado tiene el deber de velar por la integridad y proteger a su población.
Entonces, uno de estos instrumentos es la Convención de los Derechos del Niño, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derechos, es decir, como titulares de derechos y también como titulares de obligaciones. Entonces, teniendo como marco esta definición sobre lo que son nuestros niños, niñas y adolescentes, entendiendo la necesidad que tienen, ¿no?, de velar por su bienestar, su protección general, generar esa protección integral de todos ellos, los primeros llamados a cumplir con estas obligaciones son los padres, son las madres, ¿no? Son los tutores o los encargados de cuidar y velar por estos niños, niñas y adolescentes. Y si estos no se encuentran, ¿no?, al cuidado de alguna persona que se ha mencionado, ya sea padre, madre, apoderado, tutores, entonces el Estado tiene la obligación de velar por su bienestar. Bien, vamos a mencionar como marco normativo internacional lo que ya habíamos señalado, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, la de 1989, como principal instrumento internacional que reconoce todos los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y establece en el artículo 3.2 que el deber de los estados parte de garantizar esa protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta qué cosa, los derechos, los deberes de los padres, de los tutores y otras personas responsables ante la ley. Esta obligación también recae en instituciones, también recae en establecimientos públicos y privados que están encargados de este cuidado, de la protección de las niñas, de los niños y adolescentes. Los mismos que deberán ser supervisados por los estados conforme lo dispone el artículo 3.3. Asimismo, esta convención prescribe, ¿no?, en el artículo 9.1 la obligación de los estados de velar porque el niño no sea separado de sus padres contra su voluntad, excepto cuando las autoridades determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que esta separación sea necesaria acorde a su interés superior. Seguido a ello, el artículo 20.1 ratifica el derecho de los niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar o cuyo interés superior exija que no permanezcan en el mismo a contar con una protección y asistencia especial del Estado. ¿Qué nos quiere decir este marco normativo sobre la Convención de los Derechos del Niño? ¿No? Que es parte, ¿no? Es deber del Estado garantizar esta protección especial que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por otro lado, también nos menciona que si bien es cierto, la familia es el principal, ¿no?, los principales actores para poder brindar esta protección integral a estos niños, niñas y adolescentes, si estos no cumplen con su responsabilidad y se considera que se están eh, poniendo en riesgo el interés superior del niño, entonces el Estado considera la separación de los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de que se pueda trabajar un sistema de protección y asistencia especial hasta su reintegración al entorno familiar, ¿no? Pero lo que tenemos que tener muy en cuenta que esta Convención sobre los Derechos del Niño obliga, ¿no? Obliga a todos los estados a brindar esa protección necesaria a este grupo poblacional, ya que es considerado en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y por su misma situación necesita de alguien para poder gozar plenamente de sus derechos. Por otra parte, también el Comité de los Derechos del Niño ha señalado en su observación general número 14 sobre el derecho del niño que su interés superior sea una consideración primordial, ¿no? Si bien es cierto, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida familiar, entonces se debe prevenir esa separación, se debe preservar esa unidad al tratarse de elementos cruciales para la protección de toda persona menor de edad. Sin embargo,
este Comité de los Derechos del Niño también es consciente de que existen algunas circunstancias, diversas circunstancias, que va a meritar esta separación del niño, niña y adolescente de su entorno familiar, pero con la finalidad de ¿qué? De garantizar su interés superior. Pero se considera que dicha medida deberá aplicarse como último recurso, ¿no? Entonces, siempre y cuando no existan otras formas de proteger al menor de edad que no requieran la separación de su familia. ¿Qué quiere decir? Que estas instituciones que ofrece el Estado desde el sector del MIM, ¿no? Como último recurso, va a tomar en consideración esta separación del niño, niña y adolescente de su familia. ¿Qué quiere decir? Que antes o previo a ello debió de haber realizado todas las acciones pertinentes para proteger los derechos fundamentales o los derechos de los niños, niñas y adolescentes, preservando su interés superior. Por otro lado, también la edición sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en el artículo 7, numerales 1 y 2, que los estados partes deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones, ¿no? Con los demás niños y niñas. Asimismo, dispone que en todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño, ¿no? Entonces, esta Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad también nos menciona lo mismo, sin embargo, aquí ya vemos que este grupo poblacional goce, ¿no? Plenamente de todos esos derechos humanos, de esas libertades fundamentales, pero en igualdad de condiciones. Asimismo, se ve las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú del 2016, que ha exhortado al Estado peruano a garantizar que la legislación nacional pertinente esté plenamente en consonancia con las directrices sobre las modalidades alternativas del cuidado de los niños, ¿no? Entonces, a partir de todas estas normativas, estas observaciones, el Estado peruano ha implementado acciones para dar cumplimiento a ello. Si vemos nuestro marco normativo nacional, siempre es importante mencionar la Constitución Política del Perú, la de 1993, que menciona en el artículo 4 que es la obligación del Estado brindar protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Que la comunidad y el Estado protegen especialmente al adolescente en situación de abandono o desprotección familiar, tal como se conoce actualmente. Entonces, esta norma concuerda con lo señalado en el artículo 44, que establece como uno de los deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Y entre ellos corresponden a nuestros niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se debe mencionar el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que ha dispuesto, señalando que la tutela permanente, que con esa disposición se reconoce, tiene una base justa en el interés superior del niño y el adolescente. Por otro lado, también el decreto legislativo 1297 y sus modificatorias. De igual manera, es preciso tener en cuenta el reglamento del decreto legislativo 1297 que regula la actuación estatal para esta protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlas, ¿no? Que ha estado establecida en el decreto legislativo 1297. Lo que tenemos que tener en consideración de este decreto y su reglamento, la 1297, es que desarrolla una actuación estatal especial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que establece que la UP es la instancia administrativa del MIM que actúa en el procedimiento por desprotección familiar de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Entonces, en el Estado peruano tenemos, aparte de la Constitución Política del Perú y el Tribunal Constitucional, el decreto legislativo y su reglamento 1297.
7. Bien, ahora, en cuanto al MIM, desde el despacho ministerial se divide en dos grandes unidades, ¿no? Que es el despacho viceministerial de la mujer y el despacho viceministerial de poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, el trabajo que realiza el MIM se encuentra dentro del despacho viceministerial de poblaciones vulnerables, donde integra, ¿no? Los programas integrales nacional para el bienestar familiar, el cual conocemos como el INA-BIF. Pero también tener en cuenta que dentro del MIM tenemos las SUPE, tenemos los CAR, tenemos las DEMUNAS, ¿no? Que son instituciones que trabajan, como bien sabemos, a favor de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Algo muy importante de tener en cuenta son las prioridades estratégicas del sector poblaciones vulnerables, que es promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, garantizar la protección de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y poblaciones vulnerables frente a todo tipo de violencia, garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, estas prioridades estratégicas se van a dar cumplimiento a través del ejercicio de las funciones de las instituciones que están dentro de la administración del MIM. Dentro del MIM, como bien sabemos, una de sus prioridades es garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y poblaciones vulnerables frente a todo tipo de violencia. Frente a ello se ha creado dos grandes sistemas. Una de ellas es la Ley 3364, que es el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y por otro lado, lo que habíamos mencionado, el Decreto Legislativo 1297, ¿no? Que es el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. ¿Por qué se crean estas dos grandes sistemas? Con la finalidad de poder garantizar la atención oportuna, la atención adecuada a este grupo poblacional, no solamente si hablamos de la ley 3364, no solamente nos referimos a las mujeres, sino también a los integrantes del grupo familiar. ¿Y quiénes son los integrantes del grupo familiar? Son los niños, las niñas, los adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, ¿no? Que son considerados en situación de vulnerabilidad. Entonces, el MIM, a través de estas dos leyes y de esta ley 3364 y del decreto legislativo 1297, brinda la atención oportuna a esta población. Por otro lado, es importante mencionar la política nacional multisectorial para las niñas, niños y adolescentes, que es el PNMNA, que está a cargo también del MIM, y este constituye un instrumento marco de políticas públicas en tema de niñez y adolescencia que va a orientar al Estado de forma coordinada y articulada en el desarrollo de intervenciones que a su vez van a permitir revertir algunas situaciones que limitan el ejercicio de los derechos de más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes. Eso según el fuente INEI. Por otro lado, esta política nacional multisectorial fue elaborada con la participación de diversos actores involucrados en la materia, como son los niños, niñas y adolescentes mismos, también las entidades públicas, los gobiernos regionales y, por supuesto, la sociedad civil, y se representa o se presenta como una respuesta al problema público del limitado ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes por la restricción de derechos, la vulneración o insuficiencia de condiciones para su adecuada supervivencia, desarrollo, protección y participación en la sociedad. Entonces, esta política nacional está a cargo del MIM, ¿no? Y ha sido elaborada con el involucramiento
de diversos sectores, ¿no? Siendo uno de ellos nuestros niños, niñas y adolescentes. También han estado los gobiernos regionales, las entidades públicas, con la finalidad de qué? De que se dé esa atención a este grupo poblacional, ¿no? Que es considerado vulnerable y que a su vez no se han realizado trabajos para poder reducir esa restricción que se tiene, ¿no? O esa insuficiencia de condiciones que todavía persiste. Entonces, esta política cuenta con 5 objetivos prioritarios que están orientados a mejorar las condiciones de vida de estos niños, niñas y adolescentes, fortalecer el desarrollo de su autonomía, disminuir el riesgo de protección, fortalecer la participación y optimizar la gobernanza, vinculando al ejercicio de sus derechos, y asimismo tiene 22 lineamientos y 47 servicios, de los cuales 41 servicios ya existen, pero serán fortalecidos, y 6 son nuevos y que están orientados a mejorar la calidad de atención y lograr los objetivos planteados en esta política. Con esta implementación o con esta política nacional, se espera que al 2030 nuestros niños, niñas y adolescentes puedan ejercer esos derechos en las diferentes etapas de vida, es decir, desde la gestación, infancia, niñez y adolescencia, logrando lo que todos queremos, ¿no? Un bienestar físico, bienestar mental y social, y que por supuesto puedan acceder oportunamente a servicios de calidad en igualdad de discriminación. Al 2030 se espera que estos niños, niñas y adolescentes tengan condiciones para una vida saludable, alcancen todo su potencial de desarrollo y, por supuesto, amplíen sus oportunidades. Como vemos, esta política nacional que está a cargo del MIM es muy ambicioso, ¿no? Y lo que se pretende es que se brinde esa atención oportuna con la finalidad de poder reducir esas brechas de desigualdad existentes hoy por hoy, logrando un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar social en este grupo poblacional. Por otro lado, la Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes es responsable también de formular, de coordinar la implementación, de realizar el seguimiento y evaluar esta política nacional multisectorial. Asimismo, articula las intervenciones de estas problemáticas en trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, realiza el seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. Además, es responsable de acreditar y supervisar a los centros de acogida residencial, ¿no? Entonces, estos trabajos que se vienen realizando de manera articulada siempre son a favor de estos niños, niñas y adolescentes. Es importante, estimados participantes, tener en cuenta esta política nacional multisectorial que ha sido creada, ¿no? Con objetivos muy ambiciosos, y lo que se espera en el 2030 no es que solamente nuestros niños, niñas y adolescentes tengan atenciones o tengan igualdad de oportunidades, sino lo que se pretende es tener niños, niñas y adolescentes líderes capaces de cambiar la realidad de su familia, de su comunidad y contribuir positivamente en logros, ¿no? En diferentes logros dentro de nuestro país. Y para ello, se tiene que brindar las atenciones necesarias y reducir estas problemáticas que se tienen, como es la desprotección, el abandono, estas situaciones de riesgo que surgen, ¿no? Después de la desprotección, que es el embarazo precoz, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, la conformación de pandillas y diferentes situaciones que se presentan en la sociedad. Y para ello el trabajo no solamente es con este grupo poblacional, sino también con las familias, que como sabemos es el núcleo fundamental de la sociedad. Y nuestros niños, niñas y adolescentes aún dependen, ¿no? De los padres, de las madres, de algún tutor, para que puedan velar por esos derechos. Estas son las acciones que realiza la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Las funciones básicas, que ya lo van a poder ver.
también mencionar el decreto legislativo, la 1297, que como sabemos es un decreto que surge, ¿no? Para brindar esa protección necesaria a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, los que básicamente se encuentran en situación de desprotección. Siempre es bueno también, aparte de tener en consideración un marco legal, es bueno tener un marco conceptual, ¿no? Y entonces, dentro de este decreto legislativo, vamos a poder encontrar diferentes terminologías, ¿no? O definiciones importantes para poder trabajar con este grupo, como es familia de origen, familia extensa, comunidad como familia, cuidado y protección, situación de riesgo, medidas de protección, acogimiento familiar, la adoptabilidad, a qué se refiere la situación de desprotección familiar, a qué se refiere el proceso de reintegración familiar y retorno a la familia, ¿no? Cada una de estas definiciones hacen parte importante para brindar una atención oportuna en, en diversos casos que se puedan presentar. Asimismo, hubo una modificatoria de ese decreto legislativo, que es la ley 31716, que es la ley que modifica este decreto legislativo. Sin embargo, en su contenido vamos a poder encontrar que el procedimiento de atención es el mismo, pero en cuanto al objeto de la ley, tiene por objeto reforzar estas disposiciones que han sido contenidas en ese decreto legislativo para poder proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes sin cuidados parentales o riesgo de perderlos, priorizando no solamente el bienestar físico, como decía el decreto legislativo 1297, sino también el bienestar mental, ¿no? En estos menores de edad que se puedan encontrar inmerso en situaciones de riesgo, en situaciones de desprotección familiar y siempre en coordinación con el ente rector que es el MIM. También los centros de acogida residencial con la finalidad de poder garantizar el desarrollo integral de estos niños, niñas y adolescentes y puedan tener el derecho a una vida digna, ¿no? Entonces, esta ley modifica en el artículo 2 donde menciona, ¿no? Que se debe brindar la protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando su derecho a vivir dignamente, a crecer y desarrollarse en el seno de su familia, ¿no? Esta modificación del artículo 1 del decreto legislativo 1297. Bien, ahora vamos a hablar sobre el INABIF. El INABIF es el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, que es un organismo público descentralizado, también dependiente del MIM, que contribuye con el desarrollo integral de las familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo social, con énfasis en niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situación de abandono, donde va a propiciar esa inclusión en la sociedad y el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, el INABIF es una unidad ejecutora del pliego del MIM, tiene autonomía administrativa, funcional y técnica en el marco de las normas administrativas vigentes, depende del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables y tiene su sede en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, el MIM es el organismo ejecutivo rector de estas políticas nacionales y sectoriales sobre la mujer y poblaciones vulnerables, el cual es la entidad responsable de la ejecución del programa a través del INABIF. El INABIF tiene 5 objetivos generales muy importantes, donde en general su fin fundamental es el trabajo, la protección, la promoción, la prevención, ¿no? De las niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono, también de las personas con discapacidad, también de las personas, en fin, que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, es importante señalar que el INABIF trabaja con
con los instrumentos legislativos, políticas y planes, como es el decreto legislativo 1297, el reglamento del decreto legislativo 1297 también. Y por supuesto, también trabaja con las políticas nacionales, que es el Programa Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030, también con la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. Asimismo, la Política Nacional de Igualdad de Género, que ha sido aprobada bajo el Decreto Supremo 008-2019, que también establece, ¿no? Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico del Desarrollo Nacional y la Preimagen del Perú al 2030. Asimismo, la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030. Estas políticas nacionales son muy importantes ya que trabaja, como bien estamos observando, a favor del grupo poblacional en situación de vulnerabilidad. Dentro de las funciones importantes, el INAVIF desarrolla, ejecuta y evalúa los programas y servicios de prevención, protección, rehabilitación y promoción relacionados con sus objetivos, ¿no? Dirige y ejecuta acciones tendientes a lograr la rehabilitación de los niños y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles, estimula la participación de la colectividad en acciones orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas culturales de sus miembros, vela por la protección de los niños, niñas y adolescentes en abandono, ¿no? Entonces, este instituto trabaja en diferentes programas. Uno de ellos es el programa de protección, que, que a su vez cuenta con un hogar para niños y las casas hogar, ¿no? También cuenta con las casas estancias, los centros laborales, el programa de niños y adolescentes trabajadores de calle, ¿no? A través del programa Yachay, que trabaja específicamente con niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Por otro lado, dentro del Instituto Nacional del Bienestar Familiar, que es el INABIF, se cuenta o trabaja, ¿no? De forma articulada con los CAR, que son los centros de acogida residencial, asimismo los centros de desarrollo integral de la familia, también, como se había mencionado, los educadores de calle, el programa Acercándonos, los centros de acogida residencial de urgencia, y también la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el UPSNA, ¿no? Entonces, algo importante que señalar es que el UPSNA está dentro del INAVIF y el UPSNA, que es la Unidad de Servicios de Protección, planifica, evalúa, dirige las acciones y programas que van a permitir la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como también intervenir con sus familias y la sociedad, con la finalidad de que puedan superar los factores que generaron la medida de desprotección familiar provisional, para lo cual propone una metodología de intervención por fases que va a orientar el trabajo multidisciplinario a fin de garantizar la adecuada y oportuna atención de los niños, niñas y adolescentes residentes en los CAR. Entonces, el LUPSNA eh, realiza, ¿no? Estos trabajos, estas programaciones con la finalidad de que se pueda trabajar de manera multidisciplinaria a favor de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad, quienes se encuentran dentro de estos CAP. El UPSNA fue creado con la finalidad de atender, fortalecer y sensibilizar, ¿no? Atender a las necesidades de desarrollo personal y las necesidades básicas de los niños y adolescentes. Asimismo, fue creado con la finalidad de fortalecer las redes familiares y recursos personales de los residentes, también sensibilizar a la comunidad a través de acciones de promoción y prevención para poder lograr una mejor comprensión y compromiso con la población en situación de riesgo. ¿Cómo lo hace? Realiza coordinaciones, articulaciones con diferentes niveles de gobierno, entidades públicas,
y privadas. Entonces, ¿cómo lo hacen, no? ¿Qué acciones realiza? Realiza coordinaciones, elabora instrumentos técnicos, gestiona, formula y presenta propuestas, ejecuta acciones de mejora continua y, por supuesto, realiza programas de actividades de monitoreo y evaluación de los servicios proporcionados a los niños, niñas y adolescentes residentes en los CAR. También es necesario mencionar que se ha implementado medidas, ¿no? Para mejorar esta implementación de las actividades estratégicas institucionales y la ejecución del plan operativo en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Tanto para los CAR, para los servicios de educador de calle, para los CEDIF y para la asistencia económica de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Los profesionales que trabajan en la UPSNA del INAVIF son profesionales de diversas áreas, ¿no? Con la finalidad de poder brindar una atención integral a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, en situación de vulnerabilidad. El perfil profesional puede ser psicólogos, trabajadores sociales, abogados y otros especialistas con experiencia en la protección de los derechos, la intervención familiar y la gestión de proyectos sociales, ¿no? Los perfiles de esos profesionales, aquí lo vamos a poder ver, las competencias y habilidades requeridas, ¿no? Que son conocimientos en derechos humanos, habilidades de comunicación, empatía, escucha activa, experiencia en intervención social, trabajo en equipo y gestión de proyectos, capacidad de trabajar con diferentes grupos de edad y culturas, compromiso con la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces son competencias importantes con las que se puede, ¿no? Profesionales con las que se debe contar para el trabajo con estos niños, niñas y adolescentes. Asimismo, es importante señalar otra institución que es la UP, ¿no? Que son las unidades de protección especial, que dependen de la DGNNA, que es la Dirección General de los Niños, Niñas y Adolescentes, pero que son instancias administrativas del MIM. Bien, entonces la UP tiene como finalidad la atención oportuna, ¿no? De esos niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección, donde se prioriza, ¿no? Que los niños puedan encontrarse dentro del entorno familiar y como última instancia se trabaja ¿no? El alejamiento o la separación de los niños de su hogar. Los servicios que brinda la UP es el acogimiento, la atención psicológica, la asistencia legal, la asistencia social. Por otro lado, las demunas, como se había mencionado, están dentro, ¿no? de las municipalidades, sin embargo, administrativamente dependen del MIM. Las demunas son defensorías municipales que trabajan también a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y es la red especializada en niñez y adolescencia más grande del país, ¿no? Eh, el cual tiene como objetivo defender y vigilar los derechos que la ley reconoce a nuestros niños, niñas y adolescentes, asimismo promover el fortalecimiento de la familia a través de acciones de prevención y promoción, realizar acciones administrativas en beneficio de niños, niñas y adolescentes para los casos de inscripción extemporánea de nacimiento, matrícula oportuna, entre otros procedimientos. Asimismo, conocer la situación de los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentran en instituciones públicas y privadas, intervenir cuando estén en conflicto sus derechos para hacer prevalecer su interés superior. Y algo muy importante, la promoción del fortalecimiento de los lazos familiares, ¿no? Estos,
Estas actividades lo realizan las DEMUNAS básicamente en las intervenciones de promoción que se realizan en la comunidad y en las instituciones educativas. Y esta defensoría se rige por principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes y otros principios establecidos en el marco normativo a favor de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional e internacional, pero siempre con énfasis en el interés superior del niño, en el principio de la confidencialidad, de la imparcialidad y, por supuesto, el principio de la gratuidad. Tenemos las funciones de la DEMUNA, los servicios que brinda, ¿no? Casos que atienden, alimentos, filiación, normas de comportamiento, maltrato infantil, derivación, abuso sexual, régimen de visitas, tenencia. El apoyo tutelar y también otra institución que está dentro del MIM es el SEM o los SEM, ¿no? Que tenemos el SEM regular y el SEM comisaría, que son servicios que se encuentran dentro del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que era anteriormente Aurora y hoy es el programa Guarmiñán, ¿no? Pero que está adscrita al MIM. Y el SEM o los SEM trabajan siempre con la ley 3364, que es la ley o es la norma que ha sido promovida por el Estado peruano con la finalidad de poder prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales y también contra los integrantes del grupo familiar. Aquí vemos la definición de la violencia. Vamos a ver que el SEM, también trabaja, ¿no? Con enfoques y principios que se encuentran dentro de la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Vemos 11 enfoques, 4 principios de atención y, por supuesto, el abordaje interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que entendiendo que el problema de la violencia es un problema muy complejo, es un problema multicausal, requiere de un equipo interdisciplinario y el SEM no es ajeno a ello, por lo cual está conformado por un psicólogo, por un trabajador social y un abogado, con la finalidad de que se pueda brindar una atención integral a las necesidades del usuario, ¿no? Y brindar un servicio adecuado desde los principios, desde los enfoques, las cuales van a permitir interpretar, analizar y actuar a favor de las personas usuarias. El SEM trabaja a través de disposiciones para las atenciones diferenciadas de caso en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? También tienen disposiciones para atención a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, a los LGTBI, a las personas afroperuanos, a las personas migrantes, ¿no? Es por eso que dentro de esta exposición se está considerando el SEM, ya que tiene una disposición para la atención diferenciada de nuestros niños, niñas y adolescentes, es decir, un procedimiento de atención donde la prioridad es el niño. El modelo de atención del SEM es a través de 4 servicios, ¿no? El servicio de admisión, el servicio psicológico, el servicio social y servicio social. Lo que se espera a través de la atención del SEM es la recuperación psicológica, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la red social. Entonces, estimados participantes, hemos podido ver a grandes rasgos, ¿no? Las instituciones que están dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero lo que tenemos que tener en consideración son las normativas, ¿no? Que imparte desde el Estado peruano, ¿no? En este caso, desde el Estado peruano designa al sector MIM, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien a través de sus 2 viceministerios propone diversas instituciones para que puedan trabajar a favor de los grupos considerados en situación de vulnerabilidad, como son nuestros niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, ¿no? Que se encuentran
Con las disculpas del caso, tuve un inconveniente con el sistema, con el internet. Sin embargo, para culminar ya con la presentación, agradecerles a cada uno de ustedes por la participación en este importante evento el día de hoy, esperando verlos y verlas eh, en una próxima oportunidad, ¿no? Que tengan buenas noches. Hasta pronto.